A los que son nuevos, bienvenidos al conocimiento de sí mismo, un curso de enseñanzas esotéricas que está fundamentado en los 4 pilares de la sabiduría universal: la psicología revolucionaria, las ciencias herméticas, la sexología sagrada y la mística. A lo largo de este curso te ofreceremos 50 temas de estudio, 2 diferentes a la semana, los martes y los jueves a las 6:30, 7:30, con los que tú podrás comprobar todo lo que te decimos aquí, ya que el curso es 90% práctico y 10% teórico, que es lo que exponemos en las conferencias. Lo que les proponemos es un cambio revolucionario de su manera de vivir, que involucra su manera de pensar, su manera de sentir y su manera de actuar de manera integral. Con lo cual ustedes, si practican y comprueban lo que les estamos diciendo, podrán cambiar sus vidas para bien, ya que, como vamos a estudiar hoy, hay ciertas leyes que nos sujetan a una tendencia degenerativa que no podemos controlar, que todo el tiempo está influyendo en nosotros, lo queramos o no, porque son leyes. Acuérdense que las leyes no son malas ni buenas, simplemente son. La clase pasada, que fue hace 15 días, porque el martes no hubo conferencia, hablamos también de una ley llamada la ley del péndulo. En esta ocasión vamos a hablar de 2 leyes complementarias y opuestas llamadas ley de nivelación y ley de octavas. Estos temas pertenecen al pilar de las ciencias herméticas, aunque la mayoría de los temas que se van a ir exponiendo... Adelante, bienvenido. Hola. A lo largo del curso van a ser de corte más psicológico, sin embargo hay de todo. Vamos a tener nuestros temas de corte más místico, vamos a hablar también de sexología sagrada específicamente en una semana, que en realidad ya son 2, y así nos vamos a ir repartiendo los temas que van a sustentarse en estos 4 pilares que les comenté. Son libres de preguntar absolutamente lo que quieran en la barra de comentarios. Los que están en el aula física, ustedes saben que preguntas al final. Sin embargo, si es muy urgente su duda, son también libres de preguntar durante la conferencia y daremos respuesta a todas sus preguntas. Por cierto, si esta es la primera vez que nos sintonizan, no se preocupen si esta no es la conferencia 1, que no la es, porque cada conferencia es independiente una de otra. Sin embargo, la recomendación siempre es tomar las conferencias de manera correlativa. Asimismo, en la conferencia 50, que es la última, vamos a dar el anuncio de cuándo comenzaríamos de nuevo otro curso desde la conferencia 1. Así que siempre estamos de manera cíclica repitiendo este conocimiento. Claro, un poco mejor cada vez. ¿De acuerdo? Perfecto, vamos a dar inicio con la conferencia de hoy, ley de nivelación y ley de octavas. Si ustedes alguna vez se han preguntado como yo, ¿por qué lo que les perjudica es tan fácil y placentero? ¿Y por qué lo que los mejora o lo que les hace bien es tan difícil de practicar? Esta es la conferencia para ustedes. Hoy vamos a revelar uno de los más grandes misterios de la vida, el por qué lo bueno cuesta tanto trabajo y lo malo no cuesta nada de trabajo, y de hecho es bastante placentero, bastante deseable para todos nosotros. ¿Por qué las cosas tienen que ser así? Pues sí que hay un porqué, y a lo largo de esta conferencia vamos a descubrir de qué se trata esto, y también vamos a hablar de qué manera podemos nosotros vencer esta tendencia que tiene absolutamente todo de ir hacia abajo y de llevarnos hacia abajo también. Así que sin más preámbulo, comencemos hablando de lo que es la ley de nivelación, que es una ley que establece que existe una fuerza que produce igualación de valores entre objetos, personas y fenómenos que se influencian al relacionarse. Cuando existe una relación, siempre hay una fuerza de un elemento predominante que va a influir sobre las demás. Por ejemplo, en un grupo como el que tenemos, aunque ustedes no lo puedan percibir, hay alguien que es la persona predominante que influencia sobre todos nosotros. Siempre. En una intervención de fenómenos naturales hay un fenómeno que predomina, hay un fenómeno que es el más poderoso.
Entre una combinación de ingredientes para una receta, hay un ingrediente que es el que se siente más, ¿no es así? Siempre existe esta fuerza predominante que tiende a nivelar a las demás. Vamos a poner un ejemplo para que lo entiendan mejor. Uno muy sencillo que todos estudiamos en la clase de física 1 en la secundaria. Si yo tomo un vaso con agua a temperatura ambiente y lo pongo en el congelador, díganme, ¿cuál va a ser la fuerza predominante? ¿La temperatura del agua a temperatura ambiente o la temperatura del congelador? El congelador es más poderoso que el agua por sí misma, ¿no es así? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar al agua en un congelador? Se va a congelar porque se va a igualar a la temperatura de dicho congelador. Vamos a llevarlo al extremo contrario. Si tomamos ese vaso con hielo y lo metemos a un horno de microondas por 2 minutos, ¿qué va a pasar? ¿Se calienta el agua o se congela el horno de microondas? Se calienta el agua, claro, porque la fuerza predominante es el horno de microondas. Entonces, el agua, que ya es hielo, se va a nivelar a la temperatura a la que pues esté girando el microondas, ¿de acuerdo? Sin embargo, miren cómo está la cosa. Ayer o antier, me parece, aquí en la ciudad de Mérida, de donde somos, cayó un aguacerazo, es decir, cayó una enorme cantidad de agua durante muchas horas en el día. Mérida es una ciudad muy caliente, pero ya que cayó esa cantidad de agua, ¿qué creen que pasó? Pues que la ciudad se enfrió. Cayó tanta agua que la fuerza predominante por encima de la temperatura que teníamos en Mérida hasta antes de eso, que era de más de 30 grados, ¿ok? Fue tanta el agua que esa temperatura bajó, es decir, se niveló por el fenómeno del aguacero que cayó. Y mañana está pronosticado que vamos a tener otros 37 grados de calor. ¿Por qué? Porque va a haber una fuerza predominante que va a nivelar la temperatura en sus condiciones. Por eso pasamos de frío a calor. Por eso el agua pasa de sólido a líquido, y si lo expusiéramos a un ambiente extremo de calor pasaría a gaseoso, porque la fuerza predominante nivela a todo lo que le rodea, en este caso el agua, ¿ok? ¿Entendemos este asunto con la nivelación hasta este punto? Sin embargo, hay más. Existe una ley que viene a ser como un elemento dentro de la ley de nivelación, que es la ley de entropía. Hay conocimientos que estudian la ley de entropía como un fenómeno y no como una ley. Para mí sí es una ley, por eso se los expongo como tal. Y de hecho la biología contemporánea expone que la entropía es la tendencia natural de todo al caos. Así definen las ciencias modernas a la entropía. En las ciencias herméticas lo definiremos como la fuerza dominante que hace que todo tienda al degeneramiento. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches. Buenas noches. Gusto verlos. Igualmente. Muy bien. Continuemos. Le estaba comentando que la entropía es una ley que, según los conocimientos esotéricos, podemos definirla como la fuerza dominante que hace que todo tienda al degeneramiento, ¿ok? Podemos observar eso de manera sencilla. Ya hablamos de nivelación, una fuerza predominante que lidera y nivela a las demás. Pero ahora que sabemos que existe la entropía, vamos a estudiar el fascinante mundo o campo de la nivelación a nivel incluso vegetal, en el ejemplo de unas manzanas. Digamos que hay 10 manzanas en una canasta que se relacionan con una manzana podrida. Díganme, ¿qué fuerza va a ser la predominante? ¿La de las manzanas saludables, que en este ejemplo van a sanar a la manzana enferma, o la de la manzana enferma que va a podrir a las 10 manzanas sanas? La enferma va a podrir a las otras manzanas. Por ley de nivelación, asociada a la ley de entropía, que dice que la fuerza dominante siempre va a ser la que tienda al degeneramiento. Las manzanas sanas nunca van a sanar a la manzana podrida, porque existe esta ley.
Vamos a poner otro ejemplo. Digamos que en un grupo de 10 adolescentes se empieza a juntar un adolescente que es muy sano, que es muy responsable, que es muy buen chico, mientras que los otros adolescentes fuman marihuana, toman alcohol, se escapan de clases. En esta relación, ¿qué creen que sea lo más probable, basado en su conocimiento en leyes hasta ahora? Que los 10 chicos que están así tomen el ejemplo del que es responsable y sano y se vuelvan como él o ella, o que ese chico comienza a fumar, a tomar y a escaparse de la escuela, que es lo que normalmente sucede. Lo segundo, exactamente. ¿Por qué? Porque la ley de entropía así lo establece. La fuerza dominante siempre va a ser la que tienda al degeneramiento o al caos, como dice la biología. El caos predomina sobre el orden. Así funciona el orden, valga la redundancia, del universo. Pero eso tiene su razón de ser que vamos a estudiar más adelante. Nuestras emociones y pensamientos son afectados de la misma manera por las leyes de nivelación y de entropía. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando han llegado a la oficina o a su centro de trabajo, de buen humor, con la mente clara, con una actitud positiva, y escuchan a sus compañeros hablar de que va a haber recorte de personal, que hay rumores que va a haber recorte en los salarios, que va a haber una evaluación sorpresa para ver a quién sacan y a quién no. Y entonces ustedes, que habían llegado con la mente despejada al trabajo, se ponen a pensar las mismas cosas que estaban pensando los demás. Y se empiezan a preocupar, y se empiezan a agobiar, y se empiezan a quejar como ellos están quejando. ¿Por qué? Porque se nivelaron. Se nivelaron al nivel de conciencia de esas personas con las que se relacionaron. Probablemente no son conscientes de esto, porque no han sabido de leyes hasta ahora, pero eso es lo que pasa. Y esa es la importancia de elegir muy bien los círculos sociales con los que nos relacionamos, porque esto es una realidad. En otro ejemplo, digamos que llegamos a visitar a un familiar, a una prima, a una tía, a una hermana, un hermano, de muy buen humor, con muy buena actitud de igual manera, pero en la interacción con este hermano, hermana, familiar, lo que sea, esta persona comienza a reclamarnos, a cuestionarnos, a exigirnos, a recordarnos el pasado, vibra en negatividad, está sintiendo emociones negativas. ¿Qué pasa? Que cuando salimos de esa interacción ya estamos igual de negativos o más. Nos sentimos mal, nos duele la cabeza, sentimos frustración, durante la interacción ya nos queremos ir. ¿Por qué? Porque nos contagiamos o más bien nos nivelamos de esas malas emociones que tiene esta persona. Así nosotros también a veces somos el agente cero de un grupo de gente que luego se nivela por nosotros. Es de toma y daca. Así funciona la ley de nivelación. El ejemplo de las manzanas, el ejemplo de los adolescentes y los ejemplos que les acabo de dar son 4 maneras distintas de las infinidades de posibilidades que se dan en el día a día por el efecto de estas leyes sin que nosotros lo sepamos. Pero ahora sí lo sabemos, ¿no? Y así vivimos nivelados en la sociedad, de acuerdo a la familia y al entorno social en el que nacimos. Claro que sí. ¿Por qué creen, hablando de México, que la mayoría de los mexicanos, no puedo decir todos, tienen una manera muy particular de pensar y de ser? Una manera un poco derrotista, quejosa, altanera. No todos, no se lo tomen personal, pero en general, así es la mayoría de la gente de nuestro país. Tienden a la corrupción, tienden a las malas prácticas, tienden a ser mediocres en su manera de trabajar, en su manera de pensar, en su manera de hablar. Nuevamente repito, sin hablar de nadie en particular y sin generalizar. Hay de todo, pero la mayoría son así. Esto ocurre por lo que les acabo de explicar. Como nacemos en un entorno viciado, donde vemos desde niños que los adultos toman, fuman, se drogan,
donde se nos vende que la felicidad es la búsqueda de fama, poder, dinero, donde empezamos de manera temprana a desear a ciertas mujeres o a ciertos hombres que se nos vende que son los estereotipos deseables de pareja, y donde además todos hacen las mismas cosas que son consideradas defectos psicológicos, como el chisme, como la crítica hacia los demás, la queja, la evasión de responsabilidades. Como todo esto es lo que nos rodea y lo que nos nivela, nosotros creemos que es algo normal, como lo vemos en nuestros padres, en nuestros hermanos, en nuestros amigos. Vivimos envueltos en esto. No nos cuestionamos nunca que quizás estas cosas no son aquellas cosas que nos van a llevar ahí a donde todos queremos llegar, que es a ser felices. No hay una sola persona en el planeta que no quiera ser feliz. Pero ¿cómo vas a ser feliz si vives borracho, drogado, si vives pensando que la felicidad es dinero, fama y poder, si vives tu vida completamente cegado por la lujuria y aparte lleno de defectos psicológicos? Bueno, hablando de manera lógica, ¿cómo vamos a ser felices, no? Sin embargo, este razonamiento no lo podemos llegar a concretar porque estamos tan inmersos de todo esto y tan nivelados que básicamente estamos enchufados a esta Matrix. No sabemos que estamos en ella porque estamos demasiado nivelados a ella. Algo más grave todavía es que aunque yo les he dicho estas cosas, muchos dirán, pues todo mundo lo hace, ¿no? Y por eso todo mundo está como está. O sea, por eso todo mundo está endeudado, peleado con la pareja, con los padres, con medio mundo, desempleado, con deudas, sufriendo de una y mil maneras. ¿No es así? Es que no estamos descubriendo el hilo negro. Ya hemos hablado de esto. Somos responsables de cada cosa que tenemos en nuestra vida. Tenemos lo que merecemos. Si queremos una vida diferente, tenemos que salirnos de esta nivelación y dejar de consentir este pensamiento de justificación de todo mundo lo hace y me vale y yo sigo, porque esto simplemente va a generar todavía más sufrimiento a la larga en tu vida. Porque como ya lo explicamos, la entropía tira para abajo constantemente, y la realidad es que si no estás haciendo algo por mejorar, estás empeorando, porque nada en el universo se mantiene estático, todo está en constante movimiento. O avanzas o retrocedes, no hay otra opción. Si ustedes piensan que esto es exagerado, déjenme contarles que en algún momento de la historia la esclavitud fue considerada por la sociedad como algo normal y necesario debido a la ley de nivelación. Así como ahorita decimos, bueno, es que todos toman, no tiene nada de malo el alcohol, no tiene nada de malo fumar un churrito de marihuana, no tiene nada de malo ver pornografía, no molesto a nadie, ¿ok? No tiene de malo chismear y todas las cosas que consentimos porque son la normalidad. Pues en algún momento la esclavitud también fue la normalidad y nadie cuestionaba al respecto. ¿Y qué problema cuando, por ejemplo, en Estados Unidos un presidente quiso abolir la esclavitud? Hubo una guerra, porque la nivelación siempre tiende, como ya les expliqué, a defender su posición. No te suelta así nada más. Constantemente estamos siendo llevados hacia abajo, a menos de que emprendamos un camino de la revolución de la conciencia. Y así sucedió. Probablemente en 50 años, cuando los niños estén estudiando la época actual, es algo que se me está ocurriendo en este momento, no digo que así vaya a ser, pero va a haber cosas que van a decir, wow, hace 50 años hacían esto, en serio, así como nosotros vemos en este momento, wow, hace 150 años de verdad había gente que tenía esclavos en su casa. Porque lo que determina lo que está bien y lo que está mal es el consciente colectivo de la mayoría de los personajes que conforman la sociedad. Pero lo que dice la mayoría no es la verdad y no es lo mejor. Hay que cuestionarnos si lo que hace la mayoría o lo que dice la mayoría
o lo que se nos vende incluso en la escuela, en la iglesia, en cualquier parte, hasta aquí, lo que les estoy diciendo tienen que cuestionarlo, no me crean nada más porque sí, porque lo digo con mucha seguridad. En el cuestionamiento ustedes pueden descubrir si lo que se les está diciendo es algo verdadero, útil, justo, bueno, y entonces elegir conscientemente si lo llevan a la práctica o no. Porque si no se hace eso, somos víctimas de la nivelación constantemente. Y la nivelación siempre es degeneramiento, por entropía. Así como decía Jiddu Krishnamurti, no es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Si uno está súper cómodo con la sociedad en la que está y bien adaptado a ella, es porque la cosa va muy mal, basándonos en estos principios. Si una persona siente inquietud, siente la necesidad de salir de ese entorno de degeneramiento en el que está, donde todos están haciendo lo mismo y aparentemente están acercándose a la felicidad, pero lo que están ocasionando en realidad es elevar su cuota de sufrimiento, puedo decir que esa persona está más cerca de la salud y la cordura. Porque en un mundo de locos, obviamente el cuerdo o el que quiere estar cuerdo va a ser tildado de loco, ¿no? Y quien dice que no está loco es el más loco. O el más cercano a estarlo. O el más cercano a estarlo. Exactamente. Aunque todos estamos un poco locos porque todos tenemos un ego y el ego es pura locura, que es lo que venimos a aprender a destruir aquí. El ego es el principal amante de la nivelación, por eso tenemos que autoobservarnos todo el tiempo para combatirlo con las herramientas que ya les compartimos. Pues esto es la ley de nivelación y esto es por lo que es tan importante comprender cómo a través de esta ley nosotros hemos sido condicionados a pensar, a sentir y a actuar de determinada manera, porque es lo que hemos aprendido como niños que éramos. Niños que vinieron en blanco al mundo y fueron como esponjitas que absorbaron todo lo que sus padres les dijeron, todo lo que su familia en general les dijo, todo lo que la iglesia les dijo, todo lo que la escuela les dijo, sin cuestionar. Pero ahora ya no somos niños y necesitamos empezar a cuestionar para dejar de vivir por defecto y empezar a vivir por diseño. La nivelación es algo muy seductor, porque nos ofrece seguridad, comunidad y una forma fácil de vivir. Vamos a poner el ejemplo clásico del gimnasio. Para tener un cuerpo de gimnasio en forma, duro, musculoso, atractivo, saludable, ¿sí o no? Eso ocupa mucho esfuerzo, tiempo, dinero, disciplina, dolor. ¿Ok? Hay que invertir. Pero para estar gordo, díganme qué hay que hacer. También invertir en la comida. Invertir en la comida, claro. Pero no hay que hacer nada, básicamente. O sea, hay que echarse en el sofá a comer todo lo que se te antoje, que va a ser pues pura basura, porque así lo establece la ley de entropía. Se te va a antojar lo peor: hamburguesas, pizza, chetos, lo que sea que le haga daño a tu cuerpo, porque es lo más sabroso, ¿no? Ya entendieron por qué. Es parte de la ley de entropía, que lo que mejor sabe según nosotros es lo que más daña. Y lo que a veces lo que peor sabe, entre comillas, es lo que mejor nos hace. Y así vas a ganar peso. No tienes que hacer nada. La nivelación es así, o sea, para irte al hueco no tienes que hacer absolutamente nada. Nada más déjate llevar. Déjate llevar por la fiesta, déjate llevar por la queja, déjate llevar por el victimismo, por la crítica hacia los demás, por la manera simplista de ver la espiritualidad, que dice que aceptas una deidad, listo. Con aceptar a la deidad ya tienes el pase al cielo, no hay que hacer absolutamente nada más. No hay un trabajo que hacer, listo. Estás ahí con San Pedro ya, ¿ok? Pero ya les comentamos, o ya les comenté, a lo que orilla la nivelación, a un estado de degeneramiento cada vez peor. El regeneramiento sí que necesita trabajo, disciplina, constancia, así como en el ejemplo del gimnasio, tener un cuerpo saludable, atlético, musculoso, también lo ocupa. Todo lo que en la vida vale la pena tiene un precio. Es algo que ya les habíamos dicho en otras conferencias. Todo tiene un precio.
Incluso la nivelación tiene un precio, pero el precio lo pagas después. Al principio no pagas nada y recibes mucho placer. El precio viene después, cuando tu salud se deteriora, cuando los problemas familiares llegan por consentir tus defectos psicológicos, cuando llegas a viejo y te das cuenta que desperdiciaste toda tu vida viviendo de manera nivelada, etc. Y todo te duele. Exactamente, es una por otra. Otra cosa que va a enfrentar una persona al momento de comenzar a hacerle frente a su nivelación es que cuando no cedemos ante el nivel de conciencia del entorno, que suele ser bajo, el entorno entra en conflicto con nuestras actitudes y pensamientos diferentes. Es decir, que si tú estás en un grupo de amigos donde todos toman, donde todos fuman, donde todos salen de fiesta, cuando tú empieces a relacionarte con tus ideas diferentes con tus amigos, lo más probable, y casi te lo puedo garantizar, es que tus amigos comiencen a sentirse incómodos y por ende a agredirte, porque tú ya no estás haciendo lo que ellos hacen. Esto ocurre porque el no tomar en un grupo de tomadores y sobre todo el exponer que el alcohol objetivamente le hace daño a tu cuerpo y le hace daño a tu mente y no trae nada bueno a tu vida, es tomada de manera subconsciente por las demás personas como un atentado contra su estilo de vida. Ellos entienden que les estás diciendo que están haciendo algo malo, que están haciendo algo indebido, incorrecto, y eso obviamente le fastidia a la persona que quiere seguir engañada en su vicio, ¿no? ¿A quién le gusta que le digan sus verdades? Pues a muy pocos. Y es por esto que muchas veces el entorno va a empezar a atacarte o a defenderse debido a que tú ya estás deliberadamente resistiéndote a la nivelación. Las personas, por ejemplo, que están en una religión X, que se dan cuenta que esa religión no los está llevando a nada y de pronto comienzan a estudiar un conocimiento alternativo a la religión clásica, como por ejemplo, si están en un ambiente o en una familia muy religiosa, van a sufrir atentados contra sus nuevas creencias, su nueva intención de vivir diferente. Se les va a criticar. Tengo una amiga que de hecho cuando empezó a transitar por un camino de espiritualidad diferente al de su familia que tiene cierta religión de manera tradicional, le dijeron que incluso le iban a desheredar si seguía transitando por ese camino de espiritualidad. ¿Por qué? Por lo que ya les expliqué. Cuando comenzamos a cambiar, subcomunicamos a las demás personas que nos rodean que lo que están haciendo de alguna manera está incorrecto o está incompleto, y eso fastidia a las demás personas. Las fastidia porque en el fondo ellos saben que tenemos razón. ¿Por qué? Porque objetivamente se pueden observar los cambios positivos que uno tiene cuando deja cierta cosa, que es aceptada por los demás como algo bueno, pero que en cuestión de resultados definitivamente es algo contraproducente. Esa es la manera en la que tú puedes saber que el cambio que has hecho para ti, para bien, ha sido una decisión correcta, que mires el resultado. Es así de simple. ¿Quieres saber si lo que la mayoría hace es lo bueno, es lo justo y es lo verdadero? Mira los resultados. Si 100 personas de un grupo de 102 lo hacen y a las 100 personas les está yendo igual de mal, es porque eso que están haciendo, aunque lo hagan los 100, no es lo mejor. Y lo que hagas tú y la otra persona de este grupo de 102, si les está dando buenos resultados, es porque es la vía correcta. Aunque las 100 personas se incomoden, aunque las 100 personas te digan que estás mal, que estás loco, que deberías hacer lo que ellos hacen, resultados hablan. Por eso el Maestro Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. No hay pierde, ¿no es así? Pero la mayoría de las personas no están dispuestos a enfrentar este rechazo colectivo del entorno que los rodea. Y es por eso que muchos no van a atrever a enfrentar a la nivelación colectiva en la que todos estamos inmersos. La primera barrera, ya se las comenté, es la flojera. Porque para estar nivelados no hay que hacer nada. Para enfrentar a la nivelación, pues hay que hacer bastantes cosas. Segundo,
Cuando empezamos a enfrentar a la nivelación, vamos a tener este tipo de situaciones inevitables que yo en realidad llamo pruebas de congruencia. Porque es como si la vida te pusiera un test para ver si de verdad tú quieres salirte del círculo en el que estás metido. Si de verdad lo quieres, vas a aguantar vara y vas a enfrentar críticas y vas a enfrentar la segregación de los demás y vas a abrazar tu soledad, porque a veces esto implica quedarte solo, y vas a hacer lo que tengas que hacer por tu propio bien. Pero si no, vas a aceptar lo que los demás hacen, lo que los demás piensan, lo que los demás dicen, y pues te nivelarás, porque ellos son la fuerza predominante. Esto es como una cuestión de quién es más fuerte, tu convicción o los demás en sus creencias. Interesante, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, cuando dejé de comer carnes rojas y de pollo también. No me pasó, me pasa. Si a mí 10 personas al mes no me cuestionan por mi manera de comer, es que no salí de mi casa y viví recluido todo ese mes. Porque cuando me ven comer pues sí, claro, trabajo con mucha gente y a veces hay que comer con ellos y ven lo que como, verduras, atún, arroz. Me dicen, oye, ¿qué onda? ¿Eres vegetariano? ¿Eres vegano? Y yo les digo, no, solo como carne de pescado y pues dejé las carnes rojas y la de pollo. ¿Pero por qué? No, pues porque hacen daño, les dije. Objetivamente hay estudios que demuestran que las carnes rojas y la de pollo, porque está súper viciada, pues dañan la salud. Demasiados medicamentos y Exactamente, digo, ya todo está expuesto. Como que dicen, eres vaca. Y lo que me pasa con estas personas es que se incomodan por lo que yo les digo, que ellos me preguntaron, no es que yo llegue y les diga, oigan, la carne es muerte, no, nada de eso. Se incomodan y empiezan a discutir conmigo y a darme sus argumentos de por qué yo estoy mal y ellos están bien. Estás muy flaco, me dicen, te faltan proteínas, o sea, ¿cómo vas a, no sé, crear músculos si no comes puerco, si no comes res? Me están hablando desde su condicionamiento, porque todos están cableados de esa manera. Aquí en Yucatán hay una gran tradición de comer cerdo toda la semana, que es la carne que más abunda en nuestra región. Hay muchos platillos típicos que se basan en el cerdo. Entonces un yucateco que no come cerdo, que es mi caso, llama mucho la atención de manera negativa. Nadie me felicita porque no como cerdo, de verdad nadie. Yo te felicito. Gracias. Sí tienes la voluntad. Pero sí tengo que enfrentar las críticas de extraños, de amigos y de mi propia familia. Mi abuelita, cada vez que voy a comer con ella, o sea, mi abuelita se le borra la memoria cada vez que yo salgo de su casa, porque cuando regreso es la misma cosa. Me dice, ¿quieres comer? Sí, no comes carne. Me dice, no comes carne. Mira, hay un platillo con pollo. Y le digo, abuela, el pollo es carne. Bueno, pechuga, abuela, la pechuga es parte del pollo que es carne. Y se lo tengo que volver a explicar. Antes me molestaba, pero ya me río, ya me acostumbré. ¿Por qué? Porque entiendo que estas personas, mi familia, mis amigos, los extraños, mis compañeros de trabajo, están nivelados a esta costumbre de comer lo que yo ya no como. No está bien ni está mal, es lo que es una ley. Y basándome en la ley de entropía, sé que obviamente como esta carne, aunque hace daño, sabe bien, pues es lo que la mayoría va a consumir, porque todo tiende, como ya les dije, al caos, a lo que deteriora, a lo que degenera, a lo que lastima. No pasa nada. Estos ejemplos se los doy para que ustedes comiencen a evaluar en sus vidas cómo se relacionan con la ley de nivelación y entropía, sobre todo si deciden caminar en sentido contrario de donde va la manada. Porque es verdad que ser un borrego es muy cómodo porque estás entre muchos y sientes esa seguridad que te da que la mayoría estamos haciendo lo mismo, ¿no? Pero los borregos del rebaño están destinados al matadero. Aunque sean muchos, aunque estén muy cómodos, aunque ellos puedan creer que tienen la última verdad, como ya les dije, hay que mirar los resultados. Sin embargo, el águila, aunque es un animal solitario, vuela alto y vuela libre.
de cualquier destino que otros han decidido para él. Entonces, a este punto de la conferencia yo les hago la pregunta: ¿qué es lo que van a elegir ser? ¿Un borrego o un águila? Para las personas que elijan ser como el águila, déjenme presentarles la ley que tenemos que comprender para superar a la nivelación, por más dura y por más arraigada que esté en nosotros y en el medio en el que nos desenvolvemos, que es la ley de octavas, que dice que por encima de nuestro estado actual de sufrimiento y degeneramiento existen niveles superiores de bienestar, de amor, de sabiduría y libertad que podemos alcanzar a través de un trabajo disciplinado y esfuerzos conscientes. Tampoco estamos descubriendo el hilo negro. Ya se los expliqué, es como el ejemplo del gimnasio. ¿Quieres estar fuerte y sano? Pues paga el precio. ¿Quieres vivir una vida cómoda, comiendo todo lo que quieras, durmiendo todo lo que quieras y haciendo el mínimo esfuerzo? Vas a pagar el precio también, pero después. La vida es una constante elección. Y la ley de octavas es algo que se tiene que elegir. Les explico que la ley de octavas está representada por las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si. Esto es algo simbólico, porque la ley de octavas establece que el camino al regeneramiento o el camino a la conquista de una limitación está hacia arriba. No como la ley de nivelación que establece que todo está hacia abajo, donde pues no tienes que esforzarte porque la inercia es la que te lleva a caer en un estado de conciencia más bajo cada vez. Para elevar la conciencia hay que ir hacia arriba, y hacia arriba sabemos que cuesta mucho más que ir hacia abajo. Les explico cómo funciona la ley de octavas. Primero que nada, cuando uno reflexiona en todo lo que ya platicamos y quiere cambiar, y quiere ser mejor, y quiere superar sus límites y condicionamientos, lo primero es reconocer que quieres cambiar. Y lo segundo es emprender el cambio. Ese primer paso puede ser simbolizado por la nota do, el primer escalón, que son los primeros esfuerzos conscientes por superar una adicción, por ejemplo, como el tabaquismo. Dices, bueno, ya me di cuenta que fumar está mal en cuestión de resultados, porque está dañando mi salud, porque me veo mal, porque la gente con la que me junto que es fumadora ya está terriblemente mal, algunos enfermos, y pues ya me di cuenta, ¿no? Ya lo reflexioné, gracias a la herramienta de la reflexión. El primer paso es el más difícil de dar, que es tirar las cajetillas, que es comprarte tus parches de nicotina si los necesitas, o buscar ayuda si la necesitas, lo que sea que tengas que hacer al principio. Es lo más difícil porque estás saliendo de un estado nivelado al que ya estás acostumbrado. La mente es el amante del costumbrismo. La mente ama lo conocido, aunque sea lo peor. La mente, o sea, si por la mente fuera, todos viviríamos el mismo día de la misma manera todo el tiempo. Porque es a lo que nuestra mente animalesca está enfocada, a la supervivencia, y obviamente lo desconocido da miedo, supone un riesgo, pero es un riesgo ilusorio, porque ya sabemos que nosotros pues no nos vamos a morir por tratar de vivir de manera diferente un día. Volviendo al ejemplo, lo haces, perfecto, vas a sentir una fuerza inicial que te va a impulsar a emprender el cambio. Al principio te vas a motivar y vas a pasar un día sin fumar, 2 días sin fumar, subes a re, subes a mi, vas haciendo más cambios, vas implementando otros hábitos a tu vida, como la meditación, como salir a correr con el pulmón que te queda, como tomar agua, etc. Pero esta ley establece que en algún punto de tu ascensión vas a enfrentar una primer crisis, una primer prueba de congruencia en la que la vida te va a cuestionar si de verdad tú quieres lo que has dicho que quieres. Y se te van a presentar las situaciones que te van a poner sobre el filo de la navaja. Vas a una fiesta, te encuentras con tus amigos fumadores de los que ya te estás alejando y salen todos a fumar, y ese día que los ves fumando se te antoja ir a fumar con ellos. ¿Y qué vas a hacer?
vas, Fumar. pues no fumar, ¿no? Eso es lo ideal. Sí. Si no fumas, que es la mejor opción, lo que va a pasar es que además de pasar la prueba, vas a recibir como recompensa una fuerza todavía más poderosa que la fuerza inicial que te va a impulsar hacia arriba. Vas a sentir una satisfacción y una gratificación personal que es indescriptible en esta conferencia. Eso solo la gente que vence a su propio ego es acreedora a sentirlo. Eso lo tienen que experimentar cuando estén ahí en el filo de la navaja. Sin embargo, si ustedes ceden ante la tentación, lo que va a pasar es que van a caer al punto de inicio y van a tener que empezar todo el proceso de nuevo, desde cero o no, porque hay muchas personas que después de la primera caída ya nunca se levantan y vuelven a fumar, en el ejemplo. Sin embargo, vamos a hablar en el mejor de los casos posibles. Pasas la prueba y entonces te fortaleces, creces, comienzas a conocer lo que es el autorrespeto, la congruencia, el tan llamado amor propio. Eso es el amor propio. El ser congruente con uno mismo y hacer lo mejor para uno mismo, por uno mismo. Eso es el amor propio. Se habla mucho que del amor, ¿dónde está? Que si está en la pareja, que si está en la familia. El amor está en uno. Y para experimentar el amor por fuera tenemos que experimentarlo por dentro. Porque así como es afuera es adentro. Es un principio hermético. Bueno, vamos a continuar para no desviarnos. Saltamos a Sol y entonces vamos a llegar a La, donde se va a presentar una segunda prueba de congruencia o crisis más poderosa que la primera. Y ahí sí, vamos a entrar a una sala, por ejemplo, llena de fumadores. Uno de estos fumaderos, ¿no? Una chimenea. Ándale. Uno de estos lugares donde todo mundo está fumando. No es una fiesta donde hay un lugar aislado para los fumadores. Llegamos a un lugar a donde tenemos que entrar necesariamente y todos están fumando. Ahí viene la segunda prueba. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a ceder o va a superarse? Si se supera en el mejor de los casos, lo que va a ocurrir es algo como lo que ocurrió a la altura de Fa, solo que todavía mejor. Si aquí ya duplicamos nuestras fuerzas, superándola, vamos a cuatriplicar nuestras fuerzas. Llegando a la altura de La y superando esta crisis, prácticamente ya tenemos la conquista amarrada al bolsillo. Sin embargo, de no pasar la prueba, pues vamos a volver al punto de inicio, nos volvemos a caer y tenemos que enfrentar todo el proceso de nuevo. Si es que uno lo decide, ¿no? Pero ya les expliqué que hay personas a las que no se les da la tenacidad. Hay gente que ni siquiera lo intenta. Es decir, que fallar en realidad es de gente muy valiente. Porque la mayoría no se va a atrever ni siquiera a dar el paso hacia Do. Es más, a algunas personas ni siquiera les da la conciencia para cuestionarse que deben cambiar por lo niveladas que están. Porque tenemos diferentes niveles de conciencia, hablamos de eso. Digamos que esto es una primaria y en una primaria conviven los alumnos de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado, hasta los del kinder a veces, ¿no? Yo conozco gente que, digo, así chamacos como nosotros, que comen carne roja lo loco y ya tienen la gota y hasta caminar les duele y dicen, no, ya nomás dejo de comer carne 2-3 días y sigo normal, o sea. Y ya traen la tos y ya traen todo porque siguen fumando igual. Dejo de fumar 1 o 2 días, tomo agua 2 días y listo, sigo igual. O sea, y digo, ¿cómo es posible? O sea, ya no solamente tienes el mal y la enfermedad, sino que además... Ay, no, es horrible. Eso es la nivelación, eso es la nivelación. Eso está Acabas de dar otro ejemplo. Entonces, después de La pasamos así, habiendo superado la prueba, y llegamos a la tan deseada Do mayor. Llegar a Do mayor es llegar a la conquista absoluta de aquello que hemos emprendido. Una vez llegando a Do mayor, hablamos del ejemplo del fumador, deja de fumar para siempre. Deja por completo el cigarro y aún así se lo pongas en su cara, no fuma. ¿Por qué? Porque ya desintegró el defecto. A esto le llamamos en el lenguaje del conocimiento dar la nota. Cuando das la nota, has logrado la conquista. Y esto yo lo puedo afirmar
porque yo mismo he pasado por ese proceso en cuestión del tabaquismo. Llegó el momento en el cual en una ocasión dije, este es mi último cigarro, atravesé la ley de octavas a mi manera y nunca volví a fumar en mi vida. Es más, ahorita me da asco el cigarro, no lo soporto, no soporto el olor y cada vez que veo a un grupo de personas fumando, lo evito. Cuando en algún momento yo era parte de ese grupo. ¿Cómo fue que eso es posible? Pues a través de la ley de nivelación y de octavas. Quien les diga que una adicción se sobrelleva, que una adicción no se puede curar, que uno siempre va a ser adicto a cierta sustancia o a cierto pensamiento o a cierto defecto psicológico, es una persona que no tiene este conocimiento y que nunca obviamente ha enfrentado al defecto con la intención de matarlo. Lo que hacemos normalmente cuando coqueteamos con nuestros defectos es consentirlos, mediar con ellos, negociar con ellos, como tú lo decías, bueno, defecto psicológico del tabaquismo. Fumamos un cigarrito hoy, mañana 2, pasado 1 otra vez, el otro día 2, el otro día 5, coqueteamos con el defecto y el defecto nunca nos deja. Pero lo que proponemos en este conocimiento es que dejes de negociar con los narcotraficantes de tu país psicológico y comiences a sacarlos de tu interior. Porque como no saques a la escoria de tu interior, es como dejar la raíz de la hierba mala, siempre vuelva a crecer. Es por eso que es necesario dejar de negociar con nuestros egos y comenzar a derrotarlos por completo. Y esto es algo que ustedes pueden comprobar, no me crean. Yo les puedo dar muchos ejemplos inventados y muchos ejemplos míos también de cómo, por ejemplo, yo era el más alcohólico de todos mis amigos y a través de el pasaje por la ley de octavas, ahora soy el más sobrio de todos mis amigos. ¿Y dejaste a tus amigos? A la mayoría sí. De hecho, ahorita les voy a dar una recomendación. Sí, a la mayoría de esas amistades que tomaban, pues sí me las tuve que dejar. Algunos amigos que todavía toman, pues simplemente respetan mi manera de vivir mi vida ahora sin alcohol. Pero lo que va el ejemplo es que eso es posible. O sea, si ustedes me hubiesen conocido hace 3 años, nunca se hubiesen imaginado que yo podría dejar el alcohol, porque yo amaba el alcohol, yo me bañaba en alcohol, ¿entienden? ¿Qué pasó? Pues que reflexioné, me di cuenta de lo que el alcohol estaba ocasionando en mi vida, ya había ocasionado, y emprendí el camino de la ley de octavas. Entonces eso que te dicen... ¿Fue por un tocaste un fondo? Toqué fondo, claro. De repente dijiste, ya voy a hacer el do, re, mi, fa, sol. Pues sí, toqué fondo, pero hay veces que incluso tocando fondo no reflexionas y sigues en lo mismo. O sales un rato a flote y luego vuelves a... Entonces es necesario tocar fondo. No es necesario tocar fondo. Lo que es necesario es reflexionar. No es necesario llegar a una situación traumática de tu vida para querer cambiar. Es tomar conciencia. Exactamente, es tomar conciencia. Entonces, si fumas una vez al año. Es consentir el defecto. No hacer daño. ¿Cuándo sabes que ya no tienes el defecto del tabaquismo o el alcoholismo? Cuando ya no toques en tu vida un cigarro o una cerveza. Cuando en tu vida se te cruce por la mente tocar un cigarro o una cerveza, es porque ya no eres ni tabaco dependiente ni alcohólico. Y eso te lo digo por experiencia nuevamente. O sea, llegó un punto en el cual llegué a la do mayor y dije, bueno, jamás en mi vida vuelvo a probar una gota de alcohol, ni que me pagaran 10 millones de pesos por una copa, no lo haría, porque el defecto ya está muerto. Cuando el defecto muere, no hay vuelta atrás, eres libre. Es la conquista máxima, es un paso adelante en el camino de tu evolución personal. Y eso es el despertar de la conciencia, hermanos. El despertar de la conciencia es atravesar constantemente la ley de octavas para ir conquistándote a ti mismo, matando defecto por defecto, encarnando la virtud que encarcela ese defecto. Pueden aplicarlo para absolutamente lo que ustedes quieran. Si quieren dejar de ser iracundos, suban la ley de octavas y conquístense. Al final de esta larga escalera para dejar de ser iracundos, la conquista les va a dar ¿qué? La serenidad. Si son avaros o codiciosos, transiten la ley de octavas y al final ¿qué van a obtener? La virtud de la generosidad y de la austeridad. Si ustedes, por ejemplo, son súper perezosos,
Transiten el camino de la ley de octavas y van a conquistar su voluntad. No hay límites para lo que la ley de octavas les puede ofrecer, pero este es el camino del guerrero. Es por eso que constantemente les hago referencias a la lucha, a la guerra, a que debemos ser como los guerreros antiguos que no mediaban con sus enemigos, iban a matar en el campo de batalla, porque sabían que si no mataban, ellos iban a ser los matados, ¿no? Es algo metafórico, pero se los digo de manera literal en cuestión de sus egos. ¿Son ellos o nosotros? ¿Son los egos o nosotros? Porque los egos no van a tener compasión de nosotros. A los egos no les importa nuestro bienestar. A los egos les importa satisfacerse a sí mismos. Entonces, en el campo de batalla de nuestras mentes, es literalmente lo que les acabo de decir, matar o morir. Matar al ego o morir debido a la nivelación a la que nos va a conducir nuestro ego. Si quieres fumar un cigarrillo al año, te aseguro que el próximo año vas a fumar 2. Y el próximo año vas a fumar 10. Nunca he fumado, solamente hubo una etapa de adolescente que todos mis amigos me decían, porque yo tenía coche, mis papás me enseñaron a ahorrar desde pequeña, entonces a los 18 me pude comprar un coche y todo bien. Entonces yo era prácticamente de las únicas que tenía coche. Entonces mis amigos se subían al coche y ¿podemos fumar? Y yo, no, aquí no se fuma, ¿no? Y no se tira basura y, o sea, yo así muy consciente. Entonces llegó un punto donde decía, bueno, ¿por qué no dejan de fumar? O sea, ¿qué pex? ¿Quién les paga? ¿O cómo? Y me decían que no podían, que porque era una adicción. Y dije, sí, pues bueno. Entonces empecé a comprar cajetillas. Durante 3 meses de mi vida compré cajetillas y me puse a fumar. Y mi idea era, les voy a enseñar que sí se puede. Obviamente a los 3 meses dije, esta bola de nacos ni me van a hacer caso y les va a valer grillo lo que te das cuenta que ellos te nivelaron sin que tú lo supieras. Sí, claro. O sea, tú empezaste a fumar por ellos. Quiero estar jodiendo mis pulmones porque estos canijos ni siquiera lo van a aprender. Entonces dejé el cigarro y nunca más. O sea, a lo que yo veo una vez al año, me pasa. No es como que una vez al año, puede pasar 2 o 3 años, pero de repente si veo a alguien fumando, digo, una fumada. Pero puedo estar entre la gente, o sea, no tengo pedos, no me gusta el olor, pero hasta ahí. Entonces, no, yo no lo siento que es algo que a mí me domine, jamás, no me gusta el cigarro. Lo que dices es un super ejemplo de cómo la ley de nivelación opera de manera sutil. O sea, tus amigos, tú creías que, voy a fumar para demostrarles que lo puedo dejar. Y ya empezaste a fumar, o sea, te nivelaron. Y de hecho, tú no los pudiste regenerar a ellos, porque no funciona así, ya sabes por qué. Pero volviendo al tema, les digo, o sea, consentir lo poco o lo mucho es consentirlo, es nunca librarse de ellos. Hay que ser inquisidores con los defectos psicológicos que tenemos la convicción de combatir. Aquella persona que me diga, o sea, voy a sonar drástico, pero es la neta, que es un alcohólico social o que es un bebedor social, así se dice, que solo bebe una copilla de vino en una reunión familiar o cada fin de semana, ¿no? O cada mes o cada 3 meses, tiene un grado de alcoholismo. Cuando ya no beba una gota de alcohol y no dé ese ejemplo a los demás y no dé ese ejemplo a los niños y no dé ese ejemplo a la sociedad y contribuye a la nivelación social que tiene a todos bebiendo, fumando y haciendo cosas peores, entonces podremos decir que esa persona se ha conquistado a sí misma. Siempre y cuando consienta lo mucho o lo poco, seguimos en lo mismo. Hay que ser guerreros, bravos y despiadados contra el ego. Para el ego no hay que tener piedad, para los demás sí. Pero no podemos consentir ni el 1% de la maldad que hay en nuestro interior, porque ese es el camino de la iluminación, destruir por completo nuestra inconsciencia, para que en algún momento descubramos la luz que hay en nosotros al 100%. Y cuando conquistamos nuestros objetivos conscientes, como dejar las adicciones, encarnar una virtud, mejorar como persona en general, nosotros damos ese ejemplo a los demás. Nosotros, aunque no podemos nivelar hacia arriba a los demás, sí contribuimos de cierta manera al cambio de los otros, porque por ejemplo, lo que Víctor y yo hemos logrado nos da la autoridad de hablar frente a ustedes de estas cosas. Yo no podría hablar de estas cosas si yo no las hiciera o si yo no las hubiera hecho hasta este punto, ¿no es así? Y así ustedes también en su contexto pueden ser los agentes de cambio que necesitan las personas que son más débiles que ustedes para que pues se pongan las pilas y entiendan lo que tienen que hacer para conquistar su felicidad.
Es por esto que es tan importante hacer este trabajo por nosotros, sabiendo que también lo estamos haciendo por los demás. Y así, en el sentido opuesto, cuando nosotros consentimos el mal que hay en nosotros y creemos, bueno, no le afecto a nadie, yo me emborracho solo en mi casa, yo fumo solo en una esquina, o yo hago cierta cosa que es indebida, pero pues escondidas. No, o sea, de alguna manera tú también contribuyes a que todas las personas estemos así. Porque ¿por qué existe el negocio de la prostitución? Porque hay hombres que consumen prostitutas. Si no hubiese hombres que consumieran de la prostitución, no habría prostitución. Como el caso de animales. ¿Por qué existe la drogadicción? Porque hay oferta, pero también hay demanda. Si las personas fueran abstemias a las drogas, pues no habría drogas porque no sería negocio, ¿no es así? ¿Por qué si uno no quiere, dos no pelean? Porque se necesitan dos para tener una pelea, ¿no? No se va a pelear uno solo. Entonces necesita ver esa persona, le digo, que se atreva a salir de la nivelación y enfrentar a su propio ego, que traiga la paz a una relación, que diga, no me voy a nivelar al nivel de conciencia de esta persona que viene a agredirme, que viene a insultarme, que viene a retarme en cuestiones de mi despertar espiritual. No, o sea, tú te aguantas y le das esa lección a esa persona. Wow, esa persona va a reflexionar en algún momento. Lo agredí, lo insulté, le dije hasta de lo que se iba a morir. Esta persona no me agredió, no me contestó, me trató con respeto, me miró con compasión. Ay, lo más chido. Está muy padre eso. Y eso es, como ya les expliqué hace un momento, la grandeza que solo los que están dispuestos a enfrentar la batalla contra el ego y ganarla son acreedores a experimentar. No tengo nada más que decir al respecto, porque eso es puro esoterismo y es algo que tienen que vivir si quieren. Entonces, para cerrar la conferencia, les voy a hablar de un término más a manera de recomendación para que vayan ustedes avanzando en la escalera ascendente de la ley de octavas, los que quieran, por supuesto, afrontar su pobreza como hombres y como mujeres que son en parte animales racionales, en la búsqueda de ser hombres y mujeres verdaderos. El hermetismo está relacionado con lo que tú me preguntabas acerca de qué pasó con mis amigos tomadores. El hermetismo se refiere a la facultad de algo, de mantenerse sellado al vacío, es decir, que nada puede penetrar esa cosa. Así tenemos que ser nosotros, herméticos al momento de empezar a transitar la escalera del regeneramiento. Porque, por ejemplo, si quieres dejar de tomar, pero sigues yendo a la cantina, pues ¿qué vas a hacer? ¿No? Vas a acabar cediendo ante la nivelación de la gente que está en la cantina. ¿Y si no qué? ¿Y si no cedes? Si no cedes, pues lo más probable es que vas a ceder porque es una ley. En algún momento, de alguna manera, sin que te des cuenta, te vas a justificar y vas a tomar. Estoy así de que me voy a ir a los momentos más críticos a ver si soy fuerte. No es necesario que uno se meta en situaciones límite, porque la vida por sí misma te va a dar los escenarios adecuados para probar tu congruencia. Yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque te puede salir el tiro por la culata. Creyendo que te estás haciendo un bien, puede que tu ego te esté guiando a que de hecho caigas en la nivelación, creyendo que tú en realidad estás yendo a probar tu fortaleza. No caigan en ese truco. El hermetismo propone algo opuesto a eso. Que tú te metas en un ambiente hermético donde puedas estar lo más alejado posible de aquello que estás tratando de evitar. Pero también sin huir de aquellas cosas que llegan a tu vida a manera de pruebas. Ejemplo, herméticamente la persona que quiere dejar el alcoholismo se aleja de amistades que toman, se aleja de bares, cantinas, se aleja de todos esos lugares donde se vende alcohol, ¿no? Todo. Pero ahí está a lo que voy. No hay que caer en extremos tampoco. Es decir, si tú vas a una cena familiar y tus familiares se ponen a tomar, no te vayas de la cena familiar, porque estás ahí por una razón, ¿me entienden? Estás ahí para aportar ese ejemplo a tu familia, y aparte de encima te están probando en cuanto a tu congruencia, porque tú no buscaste, deliberadamente estar en un ambiente de tomadores. Llegaste a una cena familiar para convivir con tu familia y sacaron las chevas. Eso no es como traicionar tu hermetismo.
Puedes estar hermético y la vida solita te va a llevar, como ya te lo había dicho, a los escenarios que te van a probar en cuanto a lo que tú realmente quieres. El hermetismo lo que establece es que busques el ambiente más idóneo para desarrollar fortaleza y sobre todo para tener una perspectiva diferente de la vida degenerada que estás acostumbrado a vivir. A veces no podemos conocer lo mal que estamos hasta que estamos por fuera, porque como estamos muy nivelados, pues no vemos lo mal que nos hacemos o lo mal que vivimos. Ya cuando nos salimos, por ejemplo, de una relación tóxica, donde todos nos decían que no nos convenía estar con esa persona, solo cuando nos salimos de la relación y estamos herméticos en una soltería a conciencia, nos podemos autoevaluar y decir, no, pues sí, yo estaba mal aquí, 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 y los demás tenían razón. Solo así. Sí, ya sé. Por eso el hermetismo es algo muy recomendable. Busquen ambientes sanos, busquen ambientes idóneos para cambiar la perspectiva de las vidas que han estado viviendo. No le tengan miedo al cambio, no se van a morir, no se van a volver locos, al contrario, van a empezar a quedar cuerdos incluso, saliendo. No te va a pasar nada. Nada malo. Venzan ese instinto animalesco de siempre estar en ambientes conocidos aunque no les convengan. No tengan miedo de experimentar cosas nuevas, de conocer gente nueva, con otras ideas, en un ambiente más sano, en un ambiente más productivo. Cuando yo, por ejemplo, dejé a mis amigos fumadores de mota y tomadores, conocí muchos más amigos como ustedes, los que están aquí en la sala el día de hoy, que quieren de hecho mejorar como personas, que me invitan a cosas sanas, a meditar, a hacer yoga, que tienen pláticas conscientes conmigo y que suman a mi proceso. Eso es lo que da el hermetismo, que saliéndote de los ambientes que no te beneficiaban, eventualmente por ley de afinidad, la ley te conectará a otros ambientes que entonces sí te van a convenir. ¿Ok? Y eso es todo por el día de hoy. ¿Qué dudas quedan? Muy interactiva la clase, ¿eh? La más interactiva de todas hasta ahora. Gracias. ¿Hay dudas, Karim? Sí, hay dos. Ok. Dicen, ¿alguna sugerencia? Yo también he dejado de comer carne, pero mi hijo no acepta comer verduras. La sugerencia que te doy es que aceptes a tu hijo y que no trates de inculcarle tu manera de pensar a la fuerza. El mejor ejemplo que le puedes dar a tu hijo es mantenerte congruente a lo que tú has decidido para ti, y eventualmente si tu hijo decide emprender ese camino que tú has emprendido y cambiar su manera de alimentarse, pues eso es parte de su libre albedrío. Si tú tratas de por la fuerza hacer cambiar a alguien, lo que vas a generar es resistencia de esa persona a aquello que lo quieres acercar. Hay que aceptar a los demás en su libre albedrío, sin importar si son familia o si incluso son nuestros propios hijos. A mí me pasó algo así. Yo no soy vegana, sí como muchos vegetales y trato de comer lo más balanceado, pero sí me gusta la carne. Sin embargo, mi hija desde chiquita siempre tendía más a hacer una sola carne y a comer más vegetales. Entonces llegó un punto donde dije, bueno, yo quiero que si mi hija quiere ser vegana, adelante, pero yo no sé, yo no puedo enseñárselo porque no tengo ese conocimiento. Entonces una de mis mejores amigas es vegana y se fue a vivir con ella. Entonces mi amiga sí le pudo enseñar todo sobre el veganismo y sobre cómo comer balanceado, cómo comer proteínas con semillas y demás, y ahora mi hija es vegana y yo la respeto y ella nos respeta y ha sido muy bonita. Pues está bien. Sí, pues, Así como se puede dar ese caso, puede darse el caso contrario, donde la persona no quiera, no entiende y no respete, pero está perfecto, porque es parte del aprendizaje, de no entrar en conflicto con nadie por su manera de pensar. Otra pregunta. Sí. Preguntan si la ley de octavas afecta el futuro, el presente y el pasado. La ley de octavas afecta el presente, por supuesto, porque todo es presente, digo, no hay futuro y el pasado no se puede cambiar. O sea, la ley de octavas, podrías pensar que sí va a tener beneficios al futuro, pero realmente el futuro siempre es presente. Entonces siempre aquí y ahora es el momento de cambiar, porque desde que tú
dices, vaya, quiero cambiar, y comienzas a hacer la más mínima acción por emprender ese camino, en ese momento te empiezas a sentir diferente y hay un cambio, ya estás afectando tu realidad. Si sigues obviamente transitando las octavas, pues vas a ver cómo tu realidad se va transformando día a día, porque tú eres el creador de tu realidad, evidentemente, decisión tras decisión. La ley de octavas es un juego de decisiones. ¿Algo más? ¿Hay alguna pregunta aquí en la sala física? Muy bien, no hay dudas, los veo así medio pensativos, ¿no? Yo creo que sí tiene que ver, que sí afecta el futuro en ciertas cosas, porque por ejemplo yo enseñé a mis hijos, ahora que lo pienso creo que fue más por ego, ¿no? Pero sí les enseñé conscientemente que por ejemplo no fumen, no tomen, pero siempre con el ejemplo de cuando fumar o tomar es que cualquiera de las dos te envejece más rápido, ¿no? O sea, el cigarro pues te quita el oxígeno, que es nuestra principal fuente, el alcohol también te deshidrata, que también te hace feo el cuerpo. Entonces me basé, creo, más dentro de una conciencia en el ego, ¿no? Pero así fue la manera como les enseñé, y que también afectaba tu futuro. O sea, si fumas y no tomas, tu cuerpo, que al final pues es el que te dieron para pasar por este... Bueno, ya te entendí. Mi explicación fue muy literal o sea, solo vivimos el presente, sí, no hay futuro. Sí. Pero de hecho el Buda dijo una frase que a mí me encanta, que dice que si tú quieres conocer tu pasado, mires tu presente, que es la consecuencia. Y si quieres conocer tu futuro, mires tu presente, que es la causa. Exactamente. Sí. Entonces es casi lo mismo, pero de una manera más filosófica, pero hace hincapié en que en el momento presente estamos relacionados con nuestro pasado y nuestro futuro, que son conceptos abstractos, ¿no? Porque siempre es presente. Pero sí, obviamente, o sea, usen la lógica básica. Obviamente, si están tome, ¿qué van a ocasionarse en el futuro? Pues enfermedades. Si están gaste, ¿qué se van a ocasionar en el futuro? Pues deudas. Si están regresando con la pareja con la que tienen una relación horrible constantemente, lo que se van a generar pues son más dramas, ¿no? Obvio. O sea, si ustedes no están dispuestos a hacer las cosas diferentes, pues no pueden tener resultados diferentes. Claro. Es algo obvio. ¿Sí? ¿Karim? ¿Todo bien? Perfecto. Pues eso es todo por el día de hoy. Les vamos a compartir un PDF para que ustedes puedan dar seguimiento a la lección. El jueves tenemos conferencia, es decir, pasado mañana. Vamos a darle seguimiento al curso de esta ocasión. Mi nombre es Eric Quintal, transmitimos desde Mérida, Yucatán, México. Y les deseo y les mando mucha fuerza, mucho arrojo y mucha valentía, guerreros y guerreras del ser, en la lucha contra el mal que habita en su interior. Hasta la próxima. Adiós.